Don Juan Ramón Rayo, profesor de la Universidad Francisco Marroquín, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Con usted quería yo hablar, porque, vamos a ver, se están diciendo tantas cosas sobre los impuestos ahora en España, sobre la armonización fiscal, sobre el dumping fiscal, sobre si beneficia a unos, perjudica a otros, si es solo para los ricos y nada para los pobres. Vamos a tratar de, con tu estilo, Rayo, de explicárselo a la gente para que la gente lo entienda, de arrojar algo de luz. Por ejemplo, ¿realmente la que hace en España dumping fiscal es Madrid? ¿Cómo es esto en comparación con el resto de España y con el resto de Europa? Claro, es que yo creo que este es un punto clave, ¿no? Porque se nos está diciendo, Madrid es la única comunidad en España que no tiene impuesto de patrimonio y por tanto eso genera un perjuicio al resto de comunidades. Ya, pero es que España es el único país de Europa que tiene impuesto de patrimonio. Es decir, que en todo caso Madrid está siguiendo pues la estela del conjunto de países europeos. Es España, o las comunidades autónomas de España, salvo Madrid, que mantienen el impuesto de patrimonio, las que están creando a ese respecto un infierno fiscal. Hoy mismo el ministro Sebastián, del PSOE, decía que este es un impuesto anacrónico que habría que eliminarlo. Por tanto, Madrid está haciendo lo que hace toda Europa. Y de hecho, se suele decir, el capital español se refugia en Madrid para no pagar impuesto de patrimonio. Bueno, es que a lo mejor, si Madrid no llega a tener el impuesto de patrimonio bonificado, lo que hace ese capital es irse de toda España. Porque, insisto, en el resto de Europa no hay impuesto de patrimonio. En Holanda hay una cosa que podríamos decir que es parecida, pero es que a cambio no cobran impuestos sobre ganancias patrimoniales. Que en España sí, y en Madrid también. Por tanto, como tal, no existe en ninguna parte de Europa. Y si hablamos del impuesto de sucesiones y donaciones, que no es que en Madrid no exista, sino que está bonificado para los familiares más directos, bonificado al 99% para los más directos solo. Primero, hay otras autonomías que en España también lo bonifican, como Canarias, pero luego nos encontramos en Europa que también hay muchos países que ni siquiera tienen impuesto de sucesiones y donaciones. Tenemos a Eslovaquia, a Estonia, tenemos a Luxemburgo, tenemos a Suecia, ese país que algunos quieren copiar para tantas cosas, pues bueno, a lo mejor habría que copiarlo para esto. Tenemos a Noruega y tenemos también, y este caso yo creo que es muy curioso, es muy llamativo, tenemos a Portugal. Portugal es un país europeo que no tiene ni impuesto de patrimonio ni impuesto de sucesiones y donaciones. Es un país que está al lado de España. Es un país que por avatares históricos podría ser una comunidad autónoma española. No lo es, pero podría haberlo sido. ¿Por qué no está Esquerra Republicana de Cataluña acusando a Portugal de hacer dumping fiscal en mayor medida incluso que Madrid? Porque en Portugal, insisto, no hay impuesto de sucesiones y donaciones. ¿Y por qué no está reclamando directamente o a través de Sánchez a la Comisión Europea que busquen la armonización fiscal de toda Europa y que impiden a Portugal hacer dumping fiscal porque está perjudicando a Cataluña? Pues porque saben que se reirían de ellos. ¿Y qué pasa? Que entonces en España sí hay que imponer un impuesto, el de patrimonio, que no existe en Europa, sucesiones y donaciones, que en muchos países europeos se entiende que es perfectamente legítimo que no exista. Aquí sí, a los madrileños, porque el independentismo catalán, que para esto se ve que no es muy independentista, le interesa cobrar un impuesto y no quiere competencia, no quiere que existan refugios para los contribuyentes catalanes en Madrid. Hay que imponerles y hay que atacar el autogobierno fiscal de la Comunidad de Madrid. Pues vaya. Y además es que se daba la paradoja de que en Portugal es que gobierna los socialistas con el apoyo de los comunistas. Sí, claro, es que, a ver, al menos... Y lo que pasa es que han visto que como les funciona y se estaban llevando las inversiones, están haciendo cosas en Portugal muy interesantes y que están llevándose las inversiones de Galicia en el tema pesquero, de Extremadura y de Castilla y León en el tema agrícola. Pero bueno... Pero, Dieter, tú imagínate que alguien dijera, Portugal es un paraíso fiscal. No, diríamos, usted no tiene ni idea de lo que está diciendo, cómo va a ser Portugal un paraíso fiscal. Bueno, pues eso mismo dicen de la Comunidad de Madrid por tener un marco fiscal en estos impuestos menos favorable que el de Portugal. Vamos a ver, Rayo, ¿qué pasaría si finalmente, porque estos van a por todas y además parece ser que lo van a hacer con un cambio legislativo para que se pueda imponer por mayoría simple? ¿Qué podría hacer comunidades, ya no solo como la de Madrid, sino que hay otras comunidades, por ejemplo en Andalucía, cuando cambiaron de gobierno, trataron de empezar a seguir este camino y creo que no les va mal? ¿Qué podría hacer, por ejemplo, la comunidad que quisiera hacerlo, pero le imponen desde Cataluña, Rufián, los mismos impuestos?
Bueno, antes que eso, como hablas de imponer, solo una aclaración, esta quizá más política, pero para que veamos el grado de incoherencia, de hipocresía, en este caso del independentismo de izquierdas catalán. Si se adopta la fórmula de armonizar el impuesto, no solo se está recortando el autogobierno fiscal de Madrid, también se está recortando el autogobierno fiscal de Cataluña. Porque si en el futuro un gobierno catalán quiere bajar impuestos, como los tiene Madrid, no tendría ya esa competencia. Es decir, el independentismo tiene tanto desprecio a la libertad económica de Madrid que está dispuesto a sacrificar sus propias competencias y su propio autogobierno para fastidiarnos a todos. Es que es una cosa de locos, absolutamente descabellada. Bueno, a no ser, Rayo, que les den un concierto. Exacto. Claro. A no ser que después de conseguir esto, lo siguiente que pidan sea el concierto económico catalán. Sí, y bueno, entonces ya sería perfecto. Ya sería la repera, o sea, ya estarían dictaminando, porque, a ver, si uno no se quiere independizar de España y forma parte del régimen fiscal común, pues bueno, me parece totalmente insolidario, totalmente centralizador y injusto e ineficiente, pero bueno, tendría cierto sentido que dijera, bueno, en el régimen común, pues normas comunes, ¿no? Pero si ya es... no, el régimen común yo no lo quiero, pero sí que quiero legislar en el régimen común. Es que eso es algo que ni al Partido Nacionalista Vasco ni a Bildu se les está ocurriendo pedir, porque es tan absurdo que si ellos tienen su propio autogobierno fiscal, pues ya gobierno yo para lo mío, pero no te pido a ti que gobiernes como yo quiero para lo tuyo, como quiero yo. Bueno, ya sería el acabose del terminose, ¿no? Bueno, en cuanto a qué podría hacer la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid o la que fuera, imagínate. Otras autonomías. Sí. A ver, yo creo que hay varias opciones. La primera es, si esto va a reportar, como dicen que va a reportar, y en cierto modo sí reportaría probablemente mayor recaudación fiscal, que aprovechen esa recaudación fiscal para bajar otros impuestos, por ejemplo, para bajar el IRPF. De hecho, podrían incluso volver el pago en impuestos de sociedades, de sucesiones y de patrimonio fiscalmente deducible dentro del IRPF. Es verdad que se tardaría años en recuperar lo que se ha pagado, pero bueno, un residente en Madrid tributaría mucho menos o incluso no tributaría ni IRPF hasta que recobrara lo que ha pagado por sucesiones y donaciones. Otra opción, si esto no se pudiera, sería, pues bueno, no podemos bajar sucesiones y donaciones, no podemos bajar patrimonio, pero bajamos el IRPF sustancialmente para seguir bajando impuestos en la Comunidad de Madrid o en otras autonomías que apuesten por el modelo de impuestos bajos para generar riqueza y atraer inversiones. Y si ni siquiera así se pudiera, porque ya veremos lo que negocian en el nuevo modelo de financiación autonómico. Igual dicen que queda prohibido bajar impuestos, que solo se puede subir impuestos. Pues bueno, hay fórmulas incluso desde el lado del gasto para devolver dinero que pagan los contribuyentes a los propios contribuyentes. Por ejemplo, de lo que hemos hablado bastantes veces, cheque escolar y cheque sanitario. En ese caso, pues en lugar de que la administración recaude el dinero y lo gaste por nosotros, al menos nos devolvería parte de lo que recaudamos para que podamos gastarlo en determinadas partidas importantes como educación o sanidad. Y claro, si ya llegan a intervenir como la Comunidad de Madrid quiere articular el gasto en sanidad y el gasto en educación, pues nada, que metan un 155 y que aprueben el presupuesto, dictaminen las partidas de gasto y demás. Es decir, espero que a esos niveles no llegarían. Por tanto, sí hay fórmulas para que el contribuyente pueda seguir más o menos empoderado, digámoslo así, frente a una administración que querrían que lo recaudara casi todo y lo gastara casi todo. Una última cuestión, Juan Ramón. ¿Qué te parece lo de armonizar a la baja? Porque esta ha sido la respuesta hoy de varios presidentes de comunidades del Partido Popular. Armonizar a la baja, pero por supuesto estos presidentes de comunidades del Partido Popular no estaban hablando de armonizar todo, o sea, excluyen el País Vasco y Navarra. ¿A ti qué te parecería que se dijera, bueno, para evitar que Madrid pueda tener unos impuestos más bajos, vamos a igualarlo todo, pero igualando a Madrid? A ver, es que aquí hay una trampa que es importante darse cuenta de ello. Imaginémonos que ponemos un impuesto mínimo en sucesiones del 10%.
y dentro de unos años todas las autonomías, menos Madrid, se van a un impuesto de sucesiones del 40%, del 50%, como tiene Japón. Bueno, pues entonces, comparativamente, Madrid volvería a ser un paraíso fiscal y a practicar dumping fiscal porque se mantendría en el tipo mínimo y los otros lo habrían subido mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces hay que volver a subir el tipo mínimo para que Madrid no lo tenga relativamente bajo. O sea, es que eso es una dinámica que solo nos lleva a más impuestos, más impuestos, más impuestos. Armonizar a la baja, pues sería o eliminar el impuesto, que obviamente sería lo ideal, o establecer un tipo máximo, es decir, no hay mínimo, pero sí hay máximo, de tal manera que, por ejemplo, Cataluña nos hable a sus contribuyentes. Yo sinceramente creo que hay que dejar autogobierno para que los gobiernos demuestren lo mal que se pueden hacer las cosas y cómo, si se hacen mal las cosas, los inversores se marchan y, por tanto, no se genera riqueza. Entonces, yo tampoco sería partidario de armonizar, que cada uno tenga en estas materias autogobierno para o no poner impuestos, o si quieren que pongan un impuesto del 100%, que ya verán cuáles son las consecuencias y a lo mejor después de esto aprenden y a lo mejor alguno empieza a votar otra cosa. No sé yo si van a terminar de aprender. Lo que tú dices es algo que no se está añadiendo a este debate, y es que el dinero en la Unión Europea puede coger las maletas y salir disparado, y se ha visto en muchas ocasiones. Y además es que tenemos a un país al ladito que forma parte de nosotros y está en la península ibérica, es decir, que haga mucho, que si hubiera realmente gente rica que se traslada a Madrid por solo el tema del impuesto de patrimonio, ¿qué les costaría irse a Lisboa? Y domiciliarse allí y hacer esas cosas allí y hacerlo antes de morirse, Rayo. Sí, si es que está claro, si es lo que decía, que probablemente Madrid esté consiguiendo que mucho capital no se vaya de España, porque al menos hay una región española donde uno se puede más o menos refugiar sin que les hablen a impuestos, y la alternativa no es, no, este capital se va a quedar todo aquí y le vamos a colocar impuestos altísimos. No, se irán a otros países europeos, si hay mercado común y libertad de movimiento de capitales. Incluso el gobierno español insiste que esta vez es una obra que yo sí que creo que tendría un cierto retorno social. Insiste en completar el AVE Madrid-Lisboa. Bueno, que lo completen y entonces ya directamente se podrá residir allí a 2 horas de distancia de la capital. Entonces, bueno, estando en la Unión Europea, creo que está, y no habiendo este impuesto, no estando este impuesto en ningún país de la Unión Europea, salvo España, creo que ya es de un provincianismo extremo el decir, no, es que Madrid no lo tiene y está practicando dumping fiscal. No, señores, son ustedes quienes están convirtiendo España frente a Europa en un infierno fiscal. Juan Ramón Rayo, un abrazo muy fuerte y gracias por tu ayuda, como siempre. Un abrazo, hablamos.